El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Hay una diferencia entre dos palabras que se suelen presentar en los textos evangélicos y que debemos marcar debidamente la diferencia para no confundir. Y hoy en este caso podemos verlo o explicarlo de una mejor manera. La diferencia entre ser curado y ser salvado. En este caso, los 10 leprosos que se acercan a pedirle a Jesús que los cure, solo aquel que regresa a darle gracias a Dios, Jesús lo reitera, dice: tu fe te ha salvado. No dice: tu fe te ha curado, como dice en otros textos evangélicos, que les dice a la gente: tu fe te curó. Hoy Jesús reconoce y dice: tu fe te ha salvado. ¿Por qué dice Jesús tu fe te ha salvado y no tu fe te ha curado? Hay una diferencia entonces entre la curación y la salvación. Más aún, una palabra todavía más parecida a una nuestra en castellano: ser curado y ser sanado. Aquellos 9 leprosos que pidieron ser curados, que pidieron compasión de Jesús, fueron curados, es decir, se les eliminó ese malestar físico que poseían, la lepra, quedaron limpios de la lepra. Pero aquel que regresa a dar gracias a Jesús, este ejercicio de dar gracias a Dios lleva consigo humildad, lleva consigo reconocimiento de lo que Jesús ha hecho por él, y entonces por eso queda salvado, es decir, queda saneado interiormente. Ayer escuchamos en la primera lectura cómo ese río que fluye del templo iba saneando todo lo que se encontraba a su paso, es decir, iba purificando, iba transformando. Una misma acción que Jesús tiene para con estos 10 leprosos, solo en uno se logra esa sanación, solo en uno logra la salvación, en los demás solo una curación. ¿Qué quiere decir esto? Pues en nuestra vida ordinaria también sucede lo mismo. Dios hace derramar su gracia sobre todos nosotros. Por ejemplo, hoy, estar participando de esta Eucaristía, Dios derramará sus gracias sobre nosotros y será la misma gracia, pero a unos les causará un efecto y a otros otro. No causa el mismo efecto, precisamente por la disposición del alma. Tal vez a algunos la gracia de Dios hoy les curará,
Y con curar no me refiero únicamente a la curación física de una enfermedad específica, sino tal vez para algunos de nosotros la gracia de Dios o el haber participado hoy en esta misa habrá satisfecho nuestra conciencia y decir, pues hoy ya cumplí, hoy ya vine a misa. Y ahí quedó. Pero en otros que han venido dispuestos, que han venido de veras abiertos a la gracia de Dios, de veras les sanará, les purificará, les salvará. Jesús, recordemos que ha venido a salvar, no solamente a curar. Curar a los enfermos es solamente una parte muy pequeña de la obra de la salvación. Jesús ha venido a salvar, ha venido a rescatar lo que estaba perdido. Pero solamente aquel que sabe reconocer la obra de Dios en uno mismo, entonces es aquel que se deja salvar, es aquel que se deja sanar interiormente. De ahí entonces esta diferenciación entre curar y sanar. Hoy lo vemos patente en este Evangelio. 9 fueron curados, 1 fue salvado. Y es que salvar, precisamente como su raíz etimológica lo indica, salvación viene de salud. El que ha recibido la salud. Quien ha recibido la salud en este caso, este leproso samaritano, que se ha visto limpio, se ha visto curado, entonces es capaz de regresar a Jesús y agradecerle. La gratitud, queridos hermanos, es un signo, por lo tanto, de la salvación. Solo aquel que sabe descubrir lo que Dios viene haciendo en él, sabe agradecer. Más aún, solo el humilde es capaz de agradecer, el soberbio no agradece. Por eso en la primera lectura del libro de la sabiduría vemos este mensaje directo a los reyes de la tierra, a los gobernantes, que creen tener ellos el poder y el control del mundo, de la tierra, y pueden hacer entonces lo que les plazca. Y el Señor les hace ver que no es así. El Señor les reprocha que han faltado, que se han olvidado de Dios, buscando únicamente su beneplácito. Y entonces, cuando no somos capaces de ser humildes, no somos capaces de reconocer ni de agradecer. Solo el humilde reconoce, solo el que reconoce agradece. Y el que agradece es salvado. Por eso, en nuestra vida cristiana, la humildad es básica. Humildad para saber reconocer que todo lo hemos recibido de Dios. Humildad para reconocer quién es Dios y quién soy yo. Humildad para reconocer quiénes son los demás. Para reconocer que todo lo que tengo en la vida, todo lo que pasa en la vida, el éxito inclusive que puedo tener en la vida, no es gracias a mí, a mi capacidad, a mis fuerzas, sino a Dios que me creó y me concedió y me capacitó y me llenó de virtudes y me llenó de capacidades para poder realizarme en la vida. Hay un padre de la espiritualidad rusa que dice que la gratitud es una especie de exorcismo. Quien agradece, por lo tanto, está salvado. Y entonces, el demonio no puede con una persona así. Con una persona que siempre agradece, con el humilde, el demonio no puede. Y esto tiene mucha lógica, hablando teológicamente, porque en muchas oraciones de exorcismo se pronuncia la oración del Magnificat, que no es otra sino agradecimiento. Es la oración de gratitud
por parte de la Virgen María. Y se ha considerado como una oración precisamente que tiene un valor de exorcismo. Entonces, la gratitud en nuestra vida tiene un valor y tiene un poder como el exorcismo, porque el que es agradecido es humilde, y el humilde es fuerte delante del soberbio. Pero un corazón soberbio que cree bastarse a sí mismo, que cree que todo lo que hace y tiene es por sí mismo, que no es capaz de reconocer todo lo que ha recibido por parte de Dios ni por parte de los demás, pues es una presa fácil para el demonio, porque el demonio es soberbia, Él no reconoce que fue creado, que es un ser creado. No ha sido capaz de reconocer eso, no ha sido capaz de reconocer el amor que Dios inclusive le ha tenido. Y por eso se ha obstinado, se ha encerrado en sí mismo, confiando solo en su potencia, en su capacidad, y se ha olvidado de Dios. Un alma generosa, un alma humilde y un alma agradecida es despreciada por el demonio. Por eso, pues nuestra invitación es esta, que seamos siempre agradecidos. Pero para ser agradecidos de verdad, y no solamente como un gesto de buena conducta, de buena educación, tenemos que ser humildes. Ser humildes, de veras reconocer que el otro me ha beneficiado, que Dios me ha beneficiado. De repente no sé qué tan correcto sea exigirle a un niño que agradezca. El niño recibe algo y dile gracias. Y el niño no entiende, pero dice gracias. No, yo creo que más que enseñarle a decir un gracias a un niño, hay que enseñarle a reconocer que no tenía eso y alguien se lo dio y por lo tanto ha recibido un beneficio. Y al reconocer que no tenía algo y lo ha recibido y se ha beneficiado, entonces viene, ahora sí, esa manifestación de gratitud. Gracias. Si no, entonces se vuelve solamente un gesto de buena educación. Y somos muy educados de repente, porque agradecemos, recibimos algo, gracias, pero no nos percatamos del beneficio que hemos recibido. Solamente aquel que reconoce el beneficio que ha recibido sabe entonces decir gracias. Pues ojalá, queridos hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de ser humildes. Hoy es un buen día para reconocer que tenemos que no hayamos recibido por parte de Dios. Es un buen día para agradecer hoy al Señor todo lo que hemos recibido de Él, para reconocer lo que otros han hecho por nosotros y agradecerles con sinceridad. Solo el humilde sabe agradecer. Y recordemos que la gratitud real tiene un valor de defensa contra el mal. Por eso el Señor le ha dicho a este hombre que ha vuelto a darle gracias: tu fe te ha salvado. Quien es humilde reconoce, y el que reconoce agradece, y el que agradece está salvado, está limpio, está purificado, no solamente curado de algún aspecto, no solamente he venido a la misa pues a cumplir, pues me hice el propósito de venir todos los días a misa y pues ya hoy vine y ya cumplí. No, la Eucaristía es esto, acción de gracias. Venimos a agradecer, venimos con humildad a reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y venimos a agradecerle más que a pedirle, No venimos a pedirle aquí al Señor en la Eucaristía, es acción de gracias, no petición. Venimos a agradecerle, y el que agradece recibe abundantes bendiciones sin necesidad de pedirlas. Porque el Señor sabe lo que nos hace falta, sin necesidad que se lo pidamos.
agradecer para merecer. Agradecer para merecer. Porque también puede pasar que no agradecemos, no sabemos agradecer porque creemos que todo lo merecemos. No, pues es tu obligación. El hijo que le exige a sus padres, ¿no?, que no agradece los gestos sencillos de preparar la comida, de darle de comer, de darle un techo, de darle que vestir. No, pues es tu obligación, eres mi papá, es tu obligación vestirme, es tu obligación darme de comer, es tu obligación darme. Creemos que lo merecemos todo y por eso también no agradecemos. Y en Dios también. No le agradecemos porque pues es Dios y yo soy su hijo, pues Él tiene que atenderme, Él tiene que ayudarme, ¿no? Quien vive bajo esta lógica de que todo se merece, pues no sabe reconocer y no sabe agradecer. Pues tenemos aquí una grande tarea el día de hoy: ser humildes para reconocer lo que de Dios hemos recibido, lo que hemos recibido por parte de los demás, y sepamos agradecerlo de verdad, no por buena educación, sino porque de veras reconozco que el otro me ha ayudado, me ha beneficiado. Más aún, que la presencia misma de una persona ya es un beneficio para nosotros. Que agradezcamos. Si agradecemos más, creo yo que pecaremos menos. Si agradecemos más con humildad, nos veremos más libres del pecado. Que así sea.